Buen día, mis queridos hermanos y hermanas, familia, amigos, sean todos muy bienvenidos al resumen diario de Ven, Sígueme. Espero que hayan pasado un bello fin de semana, que hayan podido renovar sus convenios, que hayan podido tener experiencias espirituales gratificantes y que estén fortalecidos en la fe con el Señor. Esta semana vamos a comenzar Doctrina y Convenios, sección 20-22. ¿Sí? El tema de la clase de esta semana se llamará El origen de la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a conversar un poquito en cuanto a esto. Pero antes de esto, quiero agradecerle por las bellas notas que me han enviado los hermanos de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Chile. Gracias por escucharnos y por estar apoyándonos en este espacio de este resumen de Ven, Sígueme. De verdad estamos agradecidos. Hoy queremos dar la bienvenida a unos hermanos muy especiales. A la hermana Nancy Gómez, a su padre Miguel y a su esposa, a la esposa del hermano Miguel. No recuerdo ahorita el nombre, perdóneme hermana, no recuerdo el nombre, pero se les quiere de todas maneras. Sean bienvenidos, van a integrar también el estudio el repaso de Ven, Sígueme. Mis queridos hermanos son del barrio Rubio, de la Estaca San Cristóbal, Venezuela. Bueno, ahora vamos a entrar en materia con respecto al origen de la Iglesia de Cristo. Quisiera que pensaran por un momento en ese origen. Piensen, el origen, eso es como que vamos a empezar de dónde salió el nombre de la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? Para hacer esto tendríamos que ver tres etapas. Yo mientras estaba estudiando me di cuenta que tenemos tres etapas: la A, la B y la C. La A, antes de crearse esta tierra, ¿verdad? Antes de venir todos los seres humanos. Y lo vamos a ver en unas escrituras. Luego el B, la vida de Jesucristo y a partir de los 30 años en adelante hasta los 33. Y la C, lo que sucedió el 6 de abril de 1830. Creo que para que podamos entender un poquito esto, vamos a ir a Abraham para ver la primera parte, que es las primeras fundaciones de la iglesia. ¿Dónde pasó todo? Vamos a Abraham, ¿verdad? Vamos a Abraham 3, ¿sí? Aquí está. Muy bien, si quieren seguirme, Abraham capítulo 3, versículo 22 hasta el 25. Y el Señor me ha mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaban en medio de ellas. Y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y el 25 dice: y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas
que el Señor su Dios les mandare. Bueno, mis queridos hermanos, saben que yo estuve analizando mucho esto y me llamó la atención que este plan comenzó desde ese tiempo, que esta tierra y todo y todas las cosas que el Señor tenía, porque Él decía, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Qué interesante, mis queridos hermanos, esta escritura. Pero fíjense, ahora vamos a ver la parte 2, que era cuando el mismo Señor Jesucristo estaba, ¿verdad? O comenzó su misión. Él comenzó y empezó y organizó una iglesia. Y él dijo, lo primero que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Esos son unas palabras célebres y que de hecho en muchas religiones se hace mención de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor nos enseñó que Él era esa vía a seguir. Luego enseñó lo importante que era el bautismo, lo importante que era el sacerdocio y su poder, el apostolado, la organización como tal, organizó sus ministros y enseñó a ministrar, porque de hecho Él dice en la Escritura que Él les ministraba y les enseñó que Él era el camino y Él era el nuevo evangelio. Les corrigió a los fariseos, a los saduceos y a muchos de ellos y les aclaró las Escrituras, y por si fuera poco, le dio la oportunidad a muchos que vieran sus milagros por medio del sacerdocio. Pero como dijo la Escritura, lo vieron y no lo recibieron. O sea, no entendieron qué era lo que el Señor quería para ellos, lamentablemente. Ahora vamos a la parte 3. Lo que es de 200 años para acá, ¿qué sucedió? El Señor consideró prudente que su iglesia pudiera gozar de todos los privilegios legales como iglesia y como organización. En la historia, como la única, se estableció la iglesia, y esto está en la historia, como la única iglesia que no se ha derivado de otra, o que se ha separado de otra por asuntos legales o triviales, y por ende se formó de eso otra iglesia. No, la iglesia de Jesucristo es única. Declaro, fíjense, en la declaración, en esta sección 20, que es tan importante. Ahí vemos lo que son las normas y los mandamientos, procedimientos y los aspectos más importantes para la organización, la ley y la disciplina de la iglesia, que fue la que tuvo el Señor en tiempos antiguos y hoy, en tiempos modernos, las normas y procedimientos adaptables a cada época y a sus necesidades. Y vamos a leer en Doctrinas y Convenios 21, dice así. Yo tengo aquí, muy bien. Si me quieren seguir, por favor. Muy bien. Dice lo siguiente. Doctrina y Convenios 21. El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne,
habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto día del mes que se es llamado abril. Bueno, lo que les estaba diciendo, el Señor declaró su voluntad de que es el 6 de abril de 1830 se organizara oficialmente a nivel mundial la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hermano, mire, el punto de hoy es que debemos estar conscientes y claritos de que José Smith y todos los que ayudaron y lo acompañaron en esta macro tarea que el Padre Celestial le había encomendado a José Smith fue la de restaurar. Ojo, la palabra es restaurar. Restaurar no es componer o restituir o reorganizar, no, porque cada una de estas palabras tiene un contexto, un significado separado y distinto. El restaurar es colocar cada cosa en su lugar como y originalmente estaba. Y cuando se arma un equipo electrónico, si no tiene la pieza adecuada, no funciona. Cuando se arma un motor a gasolina y si no tiene la pieza correcta, tampoco funciona. Queridos amigos, el Señor restauró y no lo hizo, ¿verdad?, con planos como todo el mundo lo hace. Él dirigió directamente y hizo de José Smith, ¿verdad?, ¿cómo le puedo decir? Él fue el que dirigió al profeta para que todas las cosas, las ordenanzas sagradas se restauraran tal cual como estaban en la antigüedad. Mis queridos hermanos, no tengan duda alguna de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada tal cual como el Señor quiso. Les testifico que esta Iglesia restaurada de Jesucristo es su Iglesia tal cual en la antigüedad. Él mismo vio que era conveniente hacer que en este tiempo, en este mundo, se legalizara por las leyes del hombre la Iglesia de Jesucristo. El nombre de su iglesia no fue la iglesia de José Smith, ni la iglesia del Libro de Mormón, fue la iglesia de Cristo. Solo fue José Smith solo fue un instrumento en las manos del Señor para que se hiciera su voluntad y hoy día tener todas las bendiciones necesarias de salvación y exaltación para estar en la presencia otra vez de nuestro Padre Celestial en familia, como es la promesa que tenemos, tener la vida eterna, pero estar en familia. Mis queridos hermanos, estas cosas se las testifico. Creo firmemente de que el Señor reveló el momento y la hora para que la iglesia de Jesucristo fuera restaurada nuevamente. También enseñó en cuanto a la importancia del Libro de Mormón y dio instrucciones sobre el gobierno de su iglesia, incluso los procedimientos y ordenanzas y los oficios del sacerdocio que de la recién iglesia restaurada era la antigua.
esas revelaciones que en los primeros días de la iglesia se fueron llamadas artículos y revelaciones, actualmente se encuentra como doctrinas y convenios. Y la sección 20 fue registrada posiblemente unos días después del 6 de abril. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad, gracias por haberme escuchado. Como les dije, les testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, espero que mañana podamos seguir este repaso y este resumen. Mañana vamos a hablar, mis queridos hermanos, para estar calienticos en el asunto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está fundada en doctrina verdadera. Y vamos a hurgar un poquito, a estudiar un poquito más acerca de este punto. Y mañana, pues, nos veremos. Hagan el bien, no miren a quién, cuídense mucho, protéjanse con las normas de bioseguridad. Acuérdense de que tenemos el deber de hablar del Evangelio. Acuérdense, mis queridos amigos, que debemos servir, dar servicio y ser felices. Y si somos felices, hacemos a otras personas felices. Que el Señor les bendiga y que nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana.